de la existencia de un reglamento de la Ley de Contratación del Estado para poder tener un conocimiento previo, ¿no? Los plazos a seguir, por ejemplo, en el artículo 175, se refiere a los metrados, no digo, se refiere a la presentación de documentos, ¿no? Requisitos adicionales para la firma de contrato. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tienes que presentar, ¿no? El programa de ejecución de obras CPM, ¿sí? Como también tienes que presentar el calendario de adquisición de materiales o insumos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, estos requisitos es para que puedas firmar el contrato, como también nos pasamos al artículo 176, que te dice inicio del plazo de ejecución de obra en las cuales tienes que cumplir cada una de ellas, si fuera el caso, para que puedas dar inicio a la ejecución de la obra, ¿no? Inicio de la ejecución de la obra. Como también, por ejemplo, tenemos acá el conocimiento de los plazos que tiene un contratista ejecutor, ¿no? Que esto lo tiene que tener grabado en la mente, en la memoria, ¿no? Al menos los plazos, no el texto, ¿no? De un asistente. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre el presidente o el supervisor, pues, claro que tiene sus conocimientos, sabe interpretar todo el tema, pero a veces se escapa de una cantidad importante como son los plazos. Ocasionalmente hay en las bases propias o en el mismo contrato, se ganan las penalidades por falta de conocimiento de algunos plazos que están determinados en el contrato. Por ejemplo, si te dicen un plazo de 30 días y te dice si que pasas ese plazo tienes una penalidad de repente de una UIT, ¿no? Del presente, de aquel entonces, de aquel año, de la penalidad. Entonces tienes que aplicarla. ¿Por qué? Porque cada día de retraso, por una presentación de algún documento, ¿no? Te va a generar una penalidad. Para ello está el asistente, para que pueda dar aviso, para que pueda dar alguna advertencia para que puedas evitar una penalidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a este tipo de reglamento, ya tenemos pues al menos una actualización de una definición que es obra, para una obra ejecutada por contrata, ¿no? Por contrata. En la actualización 234-2022 tenemos esta definición que es una obra, ¿no? Todo lo que aparece acá, construcción, reconstrucción, rehabilitación de bienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, todo lo que menciona aquí, ¿no? En la cual se requiere un expediente técnico para que puedas construir. Si no tienes un buen expediente técnico, vas a generar una serie de consultas, una serie de informes, una serie de repente de prestaciones adicionales, deductivos vinculantes, de esta parte. ¿De quién? Vamos a poner acá un puntero, aquí del expediente técnico, ¿no? Si tengo alguna falla de internet, me avisan, ¿sí? Si tengo una falla de internet, me avisan, por favor. Ya. También tenemos la dirección técnica. Esta dirección técnica es la parte del staff. ¿Dónde lo sacamos? De los gastos generales, ¿no? El especialista de valorización, especialista en pavimentos, especialista en hidráulica, dependiendo del tipo de obra, ¿no? Especialista en arquitectura, el residente de la obra, el administrador, entre otros miembros de una ejecución de obra, ¿no? Entonces, necesitamos una dirección técnica. Está estipulado en los gastos generales de la ejecución de la obra. Mano de obra, lógicamente, para el gasto, para el costo directo, es la mano de obra, materiales y o equipos, ¿no? Y equipos que está determinado en cada costo unitario en la cual has ofertado y has ganado. Entonces, con ello puedes ya realizar y obtener, pues, la ejecución de una obra y a la final, pues, lograr liquidarla y que entre en operación y evitar de repente estar dentro de al menos los 7 años de garantía y estar a cada rato de repente levantando observaciones o levantando algún déficit que de repente en la ejecución no se hizo bien y lo tienes que realizar nuevamente dentro de los 7 años de garantía.
como mínimo según el reglamento. Ahora, brevemente vamos a entrar a una administración directa. ¿Ya? La entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución, la cual utiliza solo con su propio personal, equipos o maquinaria. Claro, o sea, aquí la misma entidad, dependiendo de su grado económico, ¿no? En la cual tiene de repente equipos, maquinarias, el mismo personal administrativo, logística, entonces todo ese equipo, ¿no? Tanto técnico como en materiales, equipos o maquinarias, este conjunto puede ejecutar una obra, ¿no? Ejecutar una obra. En cambio, si de repente estamos hablando de una municipalidad con bajos recursos, jamás lo va a poder hacer. Entonces, no lo va a poder ejecutar por administración directa, sino lo va a poder ejecutar por contrato, ¿no? Tiene que cambiar la modalidad de ejecución. Hasta hace unas semanas, o de repente hasta hace un mes o más, se trabajaba con la resolución del año 88, ¿sí? Del año 88. Pero recién últimamente, ha salido una información de una resolución de Contraloría, ¿no? Del año 2023, el año pasado, en la cual ya está dando de repente algunas indicaciones para que puedas ejecutar una obra, porque de aquel entonces, desde el año 88 hasta el 2023, lo que se estaba haciendo en una administración directa es trabajar por directiva de ejecución por cada entidad propia, ¿no? Por cada entidad pública en la cual se decide ejecutar por la administración directa, y han estado realizando con directivas, ¿no? Esta directiva de ejecución, pues ocasionalmente tenían no toda la similitud como lo teníamos en el reglamento. El reglamento sí tiene para todas las ejecuciones de obras, tiene su reglamento estandarizado, pero para administración directa no lo tenía. Teníamos solamente esta resolución del año 88, la cual tiene una información muy superficial, y en estas directivas tenía, por ejemplo, los plazos eran diferentes, ¿no? Porque he hecho, en mi experiencia, he hecho una comparativa de 5 entidades públicas a nivel nacional de manera diferente, ¿no? Entonces, tienen sus directivas diferentes, cambian los plazos, algunos no consideran como prestación adicional, de repente lo consideran como mayor, como una ampliación presupuestal. Así como hay ampliación de plazo, hay una ampliación presupuestal. También existen mayores metrados, también existen de repente reconocimiento, no como reajuste, la palabra reajuste, sino como reconocimiento de precio, ¿no? Reconocimiento de precio por variación de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de julio 2023 hasta enero 2024, costaba 100 soles ese insumo y ahorita cuesta 120 soles. 20 soles de reconocimiento, ¿no? 20 soles de reconocimiento de ese insumo. Multiplicado por el metrado utilizado, ya genera pues una cantidad regular, y eso es lo que se reconocía. ¿Por qué? Porque el residente de obra, si ejecuta a la hora de realizar la obra, tiene un déficit económico. ¿Y cómo se puede recuperar ello? En una contrata lo recuperas, entre comillas, lo recuperas por una fórmula polinómica. Pero esa fórmula polinómica te puede jugar en contra porque no siempre se realiza de la mejor forma, y a las finales se compran los insumos y a la hora de la hora quieres el reconocimiento de estos insumos que durante el tiempo ha sido variado, ¿no? En contra del contratista, pero te vas a la forma polinómica y no lo puedes cobrar. ¿Por qué? Porque no ha estado considerado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante que, bueno, al menos en la administración directa, en una de esas directivas que se hice de estudio, de investigación, sí te consideraban estos precios, los famosos reajustes, pero con precio exacto, no por fórmula polinómica, sino con precio exacto. Sí, también existían las ampliaciones de plazo, así como el reglamento te dice, una prestación adicional tiene que pasar por el proyectista, ¿no? Una consulta tiene que pasar por el proyectista. En cambio aquí,
en una administración directa, una de esas directivas te mencionaba que no debe pasar por el proyectista, sino tiene que ser aprobada por la supervisión. La supervisión tiene que dar la solución. Ni siquiera menciona que el área de estudio, de repente la entidad lo tiene que aprobar. No, sino la misma supervisión tiene que realizar los cambios, sea por modificación de expediente técnico o sea por variación simple en ejecución de obra. En cambio, en una ejecución por contrata, tenemos un reglamento y el reglamento, pues lógicamente no te dice así. Tiene que pasar por plazos, ¿no? Por plazos para que en consulta pase por el proyectista. También en prestación adicional también tiene que haber una opinión, ¿no? De este proyectista para que pueda, pues, ¿no? Para que proceda una aprobación mediante resolución de una prestación adicional de obra. Entonces, entre otras indicaciones y comparativas que un asistente de obra tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Tiene que tomarlo en cuenta. Bueno, acá son apreciaciones superficiales, como le había indicado. Ya, a ver, bueno, así como en aquel entonces existía dentro de un contenido mínimo de un expediente técnico, memoria ejecutiva, especificación técnica, todo lo que nosotros ahora ya conocemos, pero una de las diferencias es que acá no hay, por ejemplo, el estudio de gestión de riesgos, ¿no? En la cual apareció en el 2015, con el anterior reglamento, apareció en uno de los artículos para poder aplicar la gestión de riesgos, pero todavía no había directiva. La directiva apareció en el 2016. La directiva creo es la número 11 o 12 de la 2016 para que recién se active, ¿no? Para que recién se active, o 2017, para que recién se active la aplicación de una gestión de riesgos de construcción, ¿sí? No hablo de accidentes, riesgo de accidentes, no, sino hablo de riesgo de ejecución de obra, ¿sí? Riesgo de ejecución de obra. Vamos a avanzar cuando, ya, por ejemplo acá, ¿no? El cuadro de obra tiene que estar foliado y legalizado. Esto solamente se aplica, ya no es al 100% como antes, ¿no? En agosto 2020, salió, ¿no? Salió ya la modernidad de un cuaderno de obra digital, ¿no? Cuaderno de obra digital. Este cuaderno de obra digital, pues ya no es la misma modalidad que el cuaderno de obra en físico. El cuaderno de obra en físico tiene que tener sus 3 copias de color, en la cual se tiene que calcar para que sea repartido entre el supervisor, la entidad y el contratista, ¿no? Y el original se quedaba con la entidad. Y todavía sigue en el reglamento, todavía sigue la aplicación de este cuaderno de obra en físico. No está mencionado en el reglamento el cuaderno de obra digital, pero sí tiene su directiva. Y una directiva es válida porque viene del Estado, ¿no? Viene del Estado. Es válida, pero todavía no lo incluyen, desconozco, no sé por qué, pero todavía no lo incluyen en el mismo reglamento, mismo reglamento en uno de sus artículos. Todavía siguen hablando de un cuaderno de obra en físico, ¿no? Ahora, el tema es que en el cuaderno de obra digital puedes adjuntar documentación en PDF, puedes adjuntar documentación en los informes, ya que anteriormente en el cuaderno de obra en físico no se podía llegar a esa virtud, ¿no? No se podía adjuntar de repente información, ¿no? Porque todo era en físico, ¿no? Y se hacía tedioso, de repente para hacer un dibujo en el digital puedes adjuntar un AutoCAD, ¿no? Editable, o en PDF lo puedes, bueno, en PDF tiene que estar porque no se puede en CAD. En PDF lo pones y quedó ahí, ¿no? En cambio, en el físico, pues tenías que plotear, tenías que presentar un informe, o de repente en el mismo cuaderno de obra tenías que dibujarlo, ¿no? Dibujar de repente ahí un corte típico de carretera, dibujar de repente en planta las problemáticas que tengas en tu edificación, entre otras cosas lo tenías que dibujar a mano, ¿no? A mano. Y eso demoraba un montón. Y el tiempo útil de producción de un profesional como un residente de obra, ya hoy en día ya lo puede utilizar en otras cosas, ¿no? En aplicaciones, en, en programas, mejor dicho, en programas que ayuda, ¿no? A que la obra se ejecute de la mejor forma. En el residente inspector también existía el tema de control de calidad,
Los egresos que efectúen estas obras deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado en la entidad. Claro, acá es lógico que tiene que ser concordante, pero si hablamos de precios, pues ahí no va a ser concordante. Pero para justificarlo y que sea concordante, tienes que ser reconocido o que se reconozca, ¿no?, estos precios como lo estaba indicando al inicio. ¿Sí? También existe acta de recepción, encargue de la liquidación técnica y financiera, memoria efectiva elaborada por el señor residente e inspector. Entrega de la obra a la entidad. Ahora entramos por administración indirecta o contrata, ¿no?, donde tenemos que tener expediente de contratación aprobada, tienen que estar dentro del plan anual de contrataciones, expediente técnico aprobado, ¿no?, mediante resolución, contar con asignación presupuestal, disponibilidad física del terreno o entregas parciales del terreno. Es importante también porque ocasionalmente siempre los saneamientos o de repente las carreteras dicen, ya, acá tengo mi entrega de terreno formal total, pero a la hora, quieres hacer de repente una ejecución de un tramo dentro de la ciudad o dentro del anexo, del pueblo, del caserío, te das con la sorpresa que no te dejan ejecutar. Entonces, mejor es que haya sido liberado, o al menos haya sido sincerado esta entrega de terreno de manera parcial para evitar estos inconvenientes, ¿no? Estos inconvenientes que causan sorpresa porque se lava las manos la entidad indicando, no, yo te cedí una disponibilidad de terreno óptima y ya depende de ti que genere de repente alguna conciliación con el pueblo, ¿no? Cosa que no es de su competencia, ¿no? También haber designado el comité de selección cuando corresponda, contar con los documentos de procedimiento de selección aprobados que se publican en la convocatoria. Las bases estándar, bases administrativas y bases integradas. Las bases estándar están publicadas en esta página, ¿no? Están publicadas en esta página, ¿no? Este link, no lo pongo ahorita porque no da mi internet, pero ahí está. Aquí están las estándar y aquí están las administrativas ya, aquí están las administrativas con las estándar, digo, con las integradas, ¿no? Con integradas. Entonces, se presenta, bueno, obtienes tus bases estándar ya publicadas, lo realizas como entidad poniendo todos los datos que respecta a la obra, nombre de la obra, si es a suma alzada, si es a precio unitario, el monto contractual, el monto referencial, tanto para el porcentaje para más o el porcentaje para menos, ¿no? Una evaluación, la cual también te manda ahí las fórmulas de evaluación para conseguir al ganador de manera limpia. Entonces, son datos importantes que tienes que colocar en esas bases administrativas y luego de eso, de que lo publicas, los postores empiezan a observar, a consultar, a observar y a consultar, a observar y consultar. Una vez ya se absuelven todas las consultas, se absuelven todas las observaciones, pues solamente basta, ¿no? Solamente basta de convertirlos ya en administrativas. En estas bases administrativas hay ocasiones que adjuntan planos, adjuntan cálculos, adjuntan planilla de metrados, adjuntan una serie de situaciones. Entonces ahí es donde eh, empiezan a obtener eso, ¿no? Ahora, como se mencionaba, ¿no? Un asistente debe tener el conocimiento, ¿no?, del terreno, otorgamiento de adelantos, ¿no? Control de garantías, cumplimiento del proceso constructivo, aprobación de presupuestos adicionales de obra, prestaciones adicionales por supervisión, aprobación de impresiones de plazo, mayor gastos generales, pago de prestaciones, control de calidad, cumplimiento de contrato y por fin, conformidad de prestación en una recepción y por último una liquidación. Los sistemas de contratación. Los más clásicos utilizados en obras son las de suma alzada y las de precios unitarios. Suma alzada son cantidades, son metrados, ¿sí?, las cuales estén definidas.
100% definidas. Se formula esa oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Bueno, a la hora de formular la oferta, tienes que tener bien claro, los mercados están bien hechos, entre comillas, ¿no? Y que los precios unitarios, los costos unitarios también estén bien hechos, o si no lo observas, ¿no? Pero cuando ya ganas la obra, ¿no? Ya tienes tu monto adjudicado, te va a generar, pues, ya vas a saber que esa suma alzada, ¿no? A la hora de que hagas tu valorización, pues vas a tener que metrar tal cual está en el expediente, pero mediante un cálculo lógico de lo que hayas avanzado y de lo que hayas valorizado, ¿no? Todo lo que avances de repente se valoriza y a la hora, cuando hay un exceso, ¿no? Por ejemplo, si tienes 100 metros cúbicos en el expediente y en cancha tienes, o en campo tienes 130 metros cúbicos, en una suma alzada no vas a ser reconocido ese exceso de 30 metros cúbicos. No lo vas a poder reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque es suma alzada. De igual forma, cuando es al revés, si en tu expediente te manda 130, pero a la hora de ejecución es 100, entonces ya estás ganando 30 metros cúbicos. Entonces, este metrado ganado, en suma alzada solamente te toca reconocerlo, ¿no? Solamente te toca reconocerlo. Ahora, tenemos también una orden de importancia, una orden de prelación. Esta orden de prelación tenemos en primer lugar planos, el siguiente, especificaciones, el que sigue memoria ejecutiva y por último presupuesto. Este orden de importancia es para alguna interpretación cuando hay incompatibilidades entre las partes o entre el contenido, ¿no? El contenido del expediente técnico, ¿no? Y con esta relación, ¿no? De importancia o de prelación, orden de prelación, te va a servir interpretar de la mejor manera tu expediente técnico, ¿no? Hacer el mejor caso, en primer lugar, los planos, ¿no? De repente en el presupuesto no ha sido considerado el insumo dentro de un costo unitario, no puedes hacer nada porque tienes que hacerlo de igual forma, porque en los planos sí está detallado. Entonces, no puedes ir en contra de lo que respecto a una suma alzada. Precios unitarios. Es cuando los excesos o los defectos son reconocidos tal cual. ¿Cómo así? Cuando no puede conocerse con exactitud. No sabes. ¿Por qué no sabes? Porque a la hora de hacer un levantamiento como proyectista, pues sale una forma de terreno. De aquí, dentro de los 3 años de vigencia de un expediente, nuevamente se hace el replanteo dentro de esos 3 años, ¿no? Y te das cuenta que el movimiento de tierras ya varió. ¿Por qué? Porque si hablamos de en zonas altas, en zonas donde hay montañas, esos movimientos de tierras varían con el tiempo. Por cada año varía la forma, ¿no? No es mucho, pero sí varía igual. Entonces, ahí es donde te reconoce ese mayor metrado bien calculado, ¿no? Dice, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, se formula su oferta proponiendo precios unitarios y las cantidades referenciales. Esas cantidades son referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real. Pasamos a las funciones del asistente técnico. ¿Qué hace un asistente? Vamos a dar lectura. Apoyar en planificar, programar, ejecutar y supervisar la ejecución de la obra en coordinación con el ingeniero residente. O sea, no es que, si que te vas al campo como asistente, claro, se va a aprender, pues tenemos un buen maestro de repente o un buen ingeniero de campo, pero este asistente tiene que ya ir siempre por un paso adelante. Tiene que, a su criterio, planificar, a su criterio, programar, a su criterio, verificar la ejecución. No solamente te van a pagar porque estás parado en obra, que es lo que hace cada trabajador, ¿no? Sino este asistente tiene que tener criterio, ¿no? También criterio para poder supervisarse entre los mismos en una ejecución para un contratista.
También dice apoyar en la gestión y control del avance de la obra y cumplimiento del cronograma de obra en coordinación con el ingeniero residente. O sea, tienes que dominar tu Excel, para que puedas hacer este tipo de control, ¿no? También dice apoyar en la coordinación y supervisión del personal, maestros de obra, contratistas y servicios en obra. Apoyar en la coordinación con el maestro de obra y el personal involucrado los avances de la ejecución de la obra, ¿no? Validando los avances y liberaciones del trabajo realizado. Y por último, apoyar en la verificación de todos los trabajos se realicen de acuerdo a los planos debidamente aprobados, considerando las últimas versiones y revisando y compatibilizando las versiones técnicas. O sea, directamente la ejecución misma, ¿no? Pues tienes que tener los planos aprobados, eh, ¿no? Los planos aprobados con sus respectivas actualizaciones de forma, ¿no? Y la compatibilidad en las especificaciones técnicas de la ejecución misma, ¿no? También tenemos apoyar en asegurar el cumplimiento de los procesos y protocolos constructivos establecidos, apoyar en la revisión y validación de los metrados de obra para obra en general y para cada partida de control, consolidar la documentación y presentar las valorizaciones de obra para su aprobación, aprobar la elaboración de valorización de obra y por último tener conocimientos básicos, ¿no? Lo que hemos mencionado, de la RNE, ¿sí? La Ley de Contratación del Estado como su reglamento, el Código Civil, el Código Penal, entre otras normas aplicadas a la construcción, pero de manera no tan exigida, porque estás empezando como un asistente técnico, ¿no? Ahora, un asistente tiene que saber qué es lo que hace un residente. Tiene que saber qué es lo que hace un residente. Vamos a ver qué es lo que hace. Ejecutar las partidas del expediente técnico de obra de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones y conformidades del supervisor, bueno, es cuando exista un plan de trabajo, ¿no? De acuerdo a las bases, exige realizar ese plan de trabajo, ¿no? Y solamente tiene que hacerlo, ¿no? Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra. Cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial, o sea, la parte de seguridad en obra, ¿no? El último día de cada periodo previsto en las bases, el residente a través del contratista formula en forma conjunta con el supervisor escritor los metrados realmente ejecutados, ¿sí? Y valorizan la forma conjunta del supervisor. Control de avance físico y financiero con la programación de obra y evacuación de los informes, evaluación de informes que sustenten la valoración periódica. Control económico financiero, control de adelantos de efectivo, materiales, análisis de precios unitarios para cada partida nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificación oportuna del cumplimiento del pago de sueldos y beneficios sociales, control de las cartas fianzas, el control del pago de validaciones y otras obligaciones contractuales. Residente de obra, de acuerdo al artículo 179 del reglamento. Tiene que ser un colegiado habilitado y especializado, designado por el contratista para previa conformidad de la entidad. Puede ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Según corresponde a la naturaleza de los trabajos. No, si hablamos de una ejecución de puente, no puede haber un arquitecto, ¿no? Por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad. El residente de obra, por su designación, representa al contratista y entra como representante técnico, ¿no? Es un representante técnico para el contratista, el cual no está facultado a pactar modificaciones en el contrato. Así que dice el reglamento, ¿no? No está facultado a pactar modificaciones en el contrato, lo que es su residente. También te dice no puede prestar servicios en más de una obra, salvo sea por paquete. Paquete sí.
incluso tiene su cronograma de asistencia. ¿Qué hace un supervisor? Durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o un supervisor según corresponde. Cuando hay un inspector no puede haber un supervisor. Cuando hay un supervisor no puede haber un inspector. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra, ¿no? El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta, ¿no? O sea, tiene que ser, lógicamente, un profesional, funcionario, ¿no? Funcionario válido, o servidor de la entidad, ¿no? Que está contratada de repente por servicios, nada más, ¿no? Pero igual sigue trabajando para la entidad, adentro, expresamente designado por esto. Ya. El perfil que se establezca para el inspector supervisor en la convocatoria del procedimiento cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Claro, o sea, tiene que ser igual o mayor a un residente. Acá también tenemos algo puntual. Dice, es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. O sea, tiene que haber un supervisor sí o sí cuando pasamos la cantidad de 4.300.000. Ahí se necesita sí o sí un supervisor, ¿no? No un inspector civil. Y eso está en la ley de este año que tiene que salir, ¿no? Y ahora salió seguramente. Y bueno, dice, cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, igual o mayor, la entidad debe contratar obligatoriamente la supervisión de obra. Claro, porque no puede haber un inspector, ¿no? Con esa cantidad de millón. Funciones del inspector o supervisor. ¿Ya? Es el que controla al contratista. La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar física y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ¿no? Es lo que hace un supervisor, ¿no? O inspector. Donde también te menciona que además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. Entonces, se está hablando de una gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, en la cual sirve para que pongas esos anexos en los contratos, ¿no? En los contratos. Está dentro del artículo 187 y ese texto de abajo. Dice también, debiendo absorber las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. O sea, el supervisor tiene que absorber las consultas que haga el contratista, ¿no? Siempre y cuando lo amerite. Sí, a ver, Carlos, lanza tu consulta. A ver, continuamos hasta que hagas la consulta. Ya. Funciones de supervisor. Ya. No puede ser ejecutor, tampoco integrante de su plantel técnico. La misma obra del supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico, ¿no? También dice, acá también es importante, dice ya. El inspector o supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique
la buena marcha de la obra para rechazar y ordenar el retiro de materiales, equipos o por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo señalado, la actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. ¿No? Tampoco tiene la posibilidad de modificar un contrato, el supervisor, ni el residente ni el supervisor. El contratista brinda al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, las cuales están estrictamente relacionadas con esto. Responsabilidad del supervisor. En breve, el supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra. Será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la conservación del medio ambiente. Será responsable de la entrega de verificaciones mensuales entre los plazos que te manda las bases, ¿no? Informe mensual del contratista, revisión de la liquidación final de obra, delimitación de contrato en los plazos y condiciones fijadas. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del contratista comunicando a la entidad los vencimientos de su fin de participación. Ahí está la consulta, ¿ya? Vamos a ver. Dice, un servidor público, obviamente, un ingeniero que solamente tiene un año de experiencia profesional puede asumir como inspector de una obra, ya. A ver, 4.300.000 menor. Es menor, ¿no? Pues porque dice 4 millones, nada más. Ahí está en contra, ¿sí? Que habla, también he sido inspector hace muchos años, con ni un año de experiencia, ¿no? No de experiencia laboral, sino de experiencia de la especialidad, porque así te piden. Tiene que ser o al menos igual o mayor al residente. Si el residente te dice 3 años, tiene que ser igual o mayor que 3 años, sino que quien te designa es de repente es el gerente o el subgerente, ¿no? Que te designa dicha función, ¿no? Pero la asumes como inspector sin tener el requisito previo de la cantidad de, ¿no? La cantidad de años de experiencia. O sea, de que no debe serse, no debe serse. Pero desde que el gerente o sugerente te designe, pues tienes como un escudo para que no te puedan hacer nada posteriormente, ¿no? Ya, también tenemos, por ejemplo, revisar detalladamente el calendario de avance de obra, el calendario de adquisición de materiales y de equipos. En caso de la obra requiera de obras adicionales y o presupuestos adicionales de obra, la supervisión debe revisar el expediente técnico de obra que debe incluir planos, proyecciones y presupuesto. Es una revisión previa que te manda que revises el informe más la comparativa que hacen, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos clases de adelantos, tanto adelanto directo como materiales o insumos, pero se ha incluido para un contrato bajo modalidad de llave en mano, se ha incluido un equipo o equipamiento inmobiliario. Avances directos, lo digo, los adelantos directos tienen que ser máximo 10%, ¿ya? Acá donde mayormente se sufre en ocasiones que tienen decimales, ¿no? Que a las finales, cuando ya se hace supuestamente la carta fianza, sale por un monto, ¿no? Por un monto, que a la hora que quiera hacer este 10%, ya no va a ser 10%, sino va a ser 10.0001, 10.003. Entonces, esta cantidad no debe sobrepasar el 10%. Estamos hablando del 10% punto 000 infinitamente. Entonces, no debe pasarse ninguna de esas cifras para que puedas estar dentro del margen que te indica el artículo 180. De igual forma para materiales, los que en conjunto no superen el 20% del monto contrato original. Acá tenemos plazos, 8 días ya para solicitar y 7 días para el otorgamiento, ¿no? El pago. Para adelanto de materiales, se tiene que pedir siempre del mes siguiente. Si estoy en el periodo 4, como aparece en pantalla, de noviembre 2020, no, del 1 al 30 de 2020,
Ya no puedo pedir ese mismo mes, tampoco puedo pedir el mes pasado, sino tengo que pedir el periodo 5 en este caso, ¿vale? El periodo siguiente. Acá también tenemos, no procede, como estoy mencionando, no procede otorgamiento de adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas, o sea, con los meses siguientes, ¿no? El calendario de adquisición de materiales e insumos. Es un procedimiento leve para llegar a una prestación adicional, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una revisión de expediente técnico que de repente puede ayudar a generar consultas. Luego, anotar en el cuaderno de obra la consulta respectiva, consulta sobre ocurrencia de la obra, ¿no? En la cual esa consulta o la resuelve el supervisor o la resuelve la entidad. Cuando resuelve la entidad esta consulta de modificación del proyecto, se tiene que aprobar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo se tiene que emitir esta consulta, ¿no? Y tiene que decirte si se acepta el cambio, si se realiza tal cosa, ¿no? Entonces, esta respuesta positiva está generando, ¿no?, la necesidad de prestación adicional. Y después de esto ya seguimos el procedimiento de prestaciones adicionales. Bueno, cuaderno de obra. En la parte izquierda tenemos cuaderno de obra a mano. Y en la parte derecha, cuaderno de obra digital. Como mencionaba hace rato, ¿no? Dice se evalúan permanentemente la administración del riesgo, ¿no? Que al menos se tiene que anotar con periodicidad semanal. La anotación de ocurrencias está en el artículo 192, el cuando la obra es cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. Hoy en día hablamos de cuando obra digital, pero todavía los artículos continúan, ¿no? Continúan hablando de un cuando obra en físico. Plazos. Una obra de plazo de ejecución de menor de 120 días, ahora igual, el contratista tiene 15 días para entregar al supervisor. Si hablamos de una obra de más tiempo, de 120 días o más, la elaboración de este expediente de compatibilidad son de 30 días calendarios para que se le pueda dar al supervisor. Y el supervisor tiene 7 días, ¿no? Y tiene 10 días, mayor de 120 días calendarios. Como decía, procedimiento de consultas que un asistente técnico tiene que tomar en cuenta. El procedimiento de consultas, tenemos por ejemplo recién forma de consultas cuando hay dos opciones. Una opción es una modificación de expediente técnico, y una opción es cuando no requiere opinión del proyectista. En la primera, tiene que hacer consulta que se debe adjuntar al residente su informe técnico. Supervisor, luego de su revisión, también hace su informe técnico, ¿no?, propio, el supervisor mismo. Luego de vencer estos 4 días a la entidad, notifica al proyectista para su pronunciamiento. Luego, pronunciamiento del proyectista respecto a las consultas, ¿no? O sea, le da 2 días para que le des al proyectista, y el proyectista tiene 10 días para devolverte tu expediente, ¿no?, ya corregido. Luego estos 10 días, si que tiene proyectista, donde la entidad comunica al contratista con copia del supervisor lo que se haya tomado la decisión, ¿no?, listo. Prestación adicional de obra. ¿Qué es? No está considerado en el expediente técnico, tampoco está en el contrato original, cuya ejecución resulta, ¿ya?, indispensable
como también necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra. O sea, tiene que hacerse sí o sí para poder terminar mi contrato. Causales: deficiencia del expediente técnico de obra, situaciones imprevisibles posteriores al procedimiento del contrato, causas no previstas en el expediente y que no son responsables del contrato. Son 3 causales para una prestación adicional. Luego la anotación, ¿ya? O sea, luego de que ya te absuelve la consulta y esa misma consulta te va a generar necesidades, entonces se anotan las necesidades de la prestación adicional de obra. Luego la supervisión en 5 días ratifica emitir un informe técnico. Mientras tanto, el contratista tiene 15 días en la parte baja de la pantalla para que puedas elaborar el expediente técnico de obras, que es bastante, bueno, muy poquito tiempo de... Luego, la supervisión emite la conformidad, si fuera el caso, y tiene un plazo de 10 días, ¿no? Emite la resolución y notifica la entidad cuando se equivoca, ¿no? Ya. Entonces, emite una resolución y se notifica, ¿no? La aprobación de una prestación adicional, o también devuelve de repente el expediente técnico para que pueda levantar las observaciones, ¿no? Pero dentro de esta resolución, aprobación de esta resolución, tiene 2 puntos que atender, o tiene que estar dentro de ese contrato, o digo, de la resolución. El informe de viabilidad presupuestal, ¿no? Donde se da a entender que si hay billete cómo pagar, dinero cómo pagar, y también la opinión técnica favorable, ¿ya? ¿De quiénes? ¿O de quién? Del pronunciamiento proyectista o del órgano de la entidad. O sea, en la área de estudio de liquidación, ¿no? Pero también menciona proyectista. Son 2 veces que mencionan proyectista, ¿no? Para las consultas, para la prestación adicional de obra. Bueno, a ver, ¿alguna consulta o pregunta? La primera clase es de hasta las 9, ¿no? Y, y necesito las consultas respectivas, ¿no? Para poder absolverlas. Si no, si es que no hay consultas, pues damos por finalizado la sesión y nos vemos a la siguiente ponencia, ¿no? A ver, los espero para sus consultas mediante el chat.